Bienvenidos un día más a El Parque Te Enseña, el programa protagonizado por niños para que los más pequeños de la casa aprendan las normas de tráfico. Hoy hemos vuelto al Parque Municipal de Educación Vial con una lección muy importante. Vamos a ver qué es la distancia de seguridad y por qué es tan relevante que la mantengamos en todo momento. Una jornada más hemos vuelto al Parque Municipal de Educación Vial con las pilas bien cargadas, dispuestos a aprender todo lo que nos enseña Margarita. Y es que gracias a sus clases nos estamos familiarizando con el tráfico, sus normas y por supuesto con el entorno. Porque aunque de momento solo podamos montar en bici, de mayores seremos buenos conductores. Hemos aprendido por qué es importante ponernos el casco y el cinturón, lo que significan las señales, su orden de prioridad o los tipos de vía que existen. Pero todavía nos quedan muchas lecciones y la que hoy vamos a conocer tiene que ver mucho con la seguridad. Sí, es la distancia de seguridad, que es el espacio que hay que dejar obligatoriamente entre vehículo y vehículo, como bien nos van a explicar desde la policía local. Mi nombre es Óscar Hernández del Estal. Soy policía de la unidad de tráfico desde el año 2004. La distancia de seguridad es la que tenemos que mantener ante el vehículo que nos precede para no colisionar con él en el caso de que se detenga de forma brusca o haga una frenada de emergencia y nos sorprenda, sorpresiva. Esa distancia no se puede cuantificar porque no siempre es la misma, sino que depende de muchos factores que los conductores deben tener muy en cuenta. Hay varios factores que influyen en esa distancia y entre uno de ellos es el tipo de vehículo que llevamos. En ese otro factor importante es el tipo de vía por el que circulamos, el asfalto, ¿de acuerdo? Las condiciones meteorológicas, como es lógico, si llueve, si hay niebla, hay que mantener la distancia bastante más larga y ir más precavidos. Con lluvia, niebla o hielo, pero también si nuestro coche es muy pesado. Hay que ser consciente de ello, ya que si mantenemos la distancia de seguridad, evitaremos accidentes. Vamos a evitar poder tener una colisión con alcance con el vehículo que nos precede y además llevarnos un buen susto. Es una de las colisiones que el tipo de lesión más común es el lince cervical. Por eso es muy importante acordarnos cuando nos montemos en el coche con mamá o papá. Hay que dejar siempre la distancia de seguridad. Que estén muy atentos a la circulación igual que sus padres y en el momento que ellos crean que no es la distancia correcta, diga papá, un poco más de distancia. Muchas gracias por la explicación, Óscar. Es una información muy útil, además de importante, y es que en nuestra mano está la seguridad durante la conducción. Uy, escucho pasos y risas. Seguro que son nuestros alumnos de hoy. ¡Sí! ¡Son ellos! ¡Qué bien! Ahora ya podemos entrar en clase. Corre, no te quedes sin sitio, que va a empezar la lección de Margarita. Hola, buenos días. A ver, nos encontramos con el grupo del Instituto Alonso de Madrigal, el grupo primero B. ¿Sí? Vale, pues bienvenidos. ¿A dónde? Al Parque Municipal de Educación Vial, que os da la bienvenida. Y como siempre, pues vamos a aprender un montón de cosas. En esta ocasión vamos a aprender todo lo relacionado con la distancia de seguridad. ¿Os suena? ¿Sí? Bueno, pues estar muy atentos porque os voy a hacer unas preguntitas y vamos a irnos apoyando con las diapositivas, ¿vale? Voy a apagar y así vemos mejor. Y a ver, la distancia de seguridad es la que yo, cuando voy conduciendo mi vehículo, tengo que mantener con respecto ¿a quién? Al de delante. ¿Puedo yo mantener la distancia con el que venga detrás de mí? No, solo con el de delante. ¿Y qué distancia es la adecuada? A ver, os he hecho la pregunta del millón, una pregunta difícil. ¿4 o 5 metros? ¿1,5 metros? ¿Eloy? 3. Bueno, seguiríamos así y podríamos estarnos un buen rato y no nos pondríamos de acuerdo. Vamos a explicarlo bien y luego os vuelvo a hacer la pregunta a ver qué me contestáis, ¿vale? Van a intervenir varios factores y tenemos que tenerlo claro. El factor humano, el conductor, la reacción del conductor, es importantísimo. Si un conductor va conduciendo en óptimas condiciones, que vaya bien despejado,
que vaya bien, que no vaya distraído, que no vaya pensando en cosas diferentes a lo que está haciendo. Es fundamental, ¿por qué? Porque su reacción va a ser mucho más rápida que si no lo hiciera así, ¿sí o no? Entonces, el conductor afecta muchísimo la distancia de seguridad. Y el otro factor que va a intervenir es el vehículo y la vía, ¿sí o no? O, a ver, ¿va a detenerse igual un tipo de vehículo que otro? Por ejemplo, una bicicleta o un camión. Entonces, ¿afecta el vehículo? Sí. Dependiendo del vehículo que nosotros estemos conduciendo, vamos a tener que mantener una distancia u otra diferente. Entonces, ese factor también le tenemos que tener en cuenta. Tenemos en cuenta el factor del conductor, el vehículo y la vía por donde yo esté circulando. Vamos a ver, chicos, ¿se circula, por ejemplo, a la misma velocidad en una vía urbana que en una vía interurbana? No. ¿Dónde pensáis vosotros que voy a tener que dejar más distancia de seguridad? En la interurbana. ¿Por qué? Porque vas a más velocidad. Fijaros, hemos incluido otra cosa que nos influye a la hora de mantener la distancia de seguridad adecuada. Fijaros. Entonces, mirad, la distancia de seguridad es la que tenemos que mantener desde que vemos lo que surja, ¿vale? Frenemos y distancia de recorrido del vehículo. Es decir, que lo tenemos que sumar todo, la distancia que recorremos en la reacción del conductor y la distancia de frenado y detención de mi vehículo. A ver, os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo voy circulando a 120 km por hora en una autovía, ¿vale? Y de pronto se va a cruzar un perro. El perro se va a cruzar y nos lo vamos a imaginar todos cuando Judith, ¿te toca? Cuando tú quieras vas a decir ya, alto, que te oigamos todos. Y todos, incluida tú, tenemos que imaginarnos que en ese momento se me está cruzando a mí un perro en mi conducción, a 120 km por hora. Venga, que ya voy conduciendo. Ya. ¿Cuánto he tardado en reaccionar desde que he visto el perro hasta que he puesto el pie en el freno? Muy poco, ¿a que sí? 2 segundos probablemente, ¿vale? 2 décimas de segundo, menos todavía, menos, muy poquito. Pues fijaros, parece increíble, pero a 120 km por hora, a esta velocidad, este tiempo que yo he tardado en reaccionar y voy en condiciones óptimas, mi vehículo ha recorrido una distancia de casi, ¿cuántos metros pensáis? 30. Algo más, algo más, algo más. No, menos. Menos. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vemos, ¿vale? Bueno, pues chicos, desde que he puesto el pie en el freno, que mi vehículo ha empezado a frenar, hasta que se ha parado, ha ido recorriendo espacio, hasta que se ha parado totalmente, ¿verdad? Porque ningún coche se para y ningún vehículo se para inmediatamente. Que eso sería lo ideal, pero no es así. Bueno, pues ¿cuánto pensáis vosotros que ha recorrido desde que le he puesto el freno hasta que se ha parado totalmente? 80 metros. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Sí. Vale. Os va a parecer increíble, ¿eh? Bueno, aquí tengo a 100 km por hora para que vayáis abriendo apetito, ¿vale? Mirad, 28 metros de reacción y 50 de frenada. Pero ojo, os dije que intervenía la vía, ¿verdad? Pero en la vía también se pueden dar factores, por ejemplo, que haya agua, que haya nieve, que haya hielo. Es decir, que la vía
tenga alguna circunstancia que me haga que esa distancia sea mayor. Aquí lo tenemos, en mojado, fijaros, de recorrer el vehículo 50 metros en seco, va a recorrer 130, el doble o más del doble, ¿vale? Así que, tela marinera. Un vehículo fijaros, ¿a qué velocidad creéis vosotros que va? Fijaros lo que ha recorrido, ¿eh? Fijaros lo que ha recorrido. Un poco más. A 90 kilómetros por hora. ¿Y cuánto ha necesitado? 3 canchas de tenis. 70 metros para parar. Bueno, esto es una barbaridad. ¿Os imagináis recorrer un campo de fútbol? ¿A qué velocidad pensáis que íbamos? 110. A 110. Y fijaros, son 98 metros. Si yo voy a 120 kilómetros por hora, voy a necesitar más de 98 metros. Exacto, muy bien, Hernán. Dice, o sea, que hemos atropellado al perro. A mayor velocidad, ¿qué habéis sacado en concreto? Que más distancia, necesitamos más distancia. Entonces, otro factor que va a influir mucho va a ser la velocidad. Si la distancia de detención del vehículo es la distancia de reacción más la distancia de frenado, todo lo que haya en esta distancia, ¿qué va a ocurrir? Que me lo voy a llevar por delante. Va a ser irremediable, no voy a poder evitarlo. Entonces, chicos, os vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué distancia es la adecuada cuando yo voy conduciendo? La distancia de seguridad. ¿Qué distancia es la adecuada? Depende. Esa es la respuesta correcta. Yo no puedo poner una cifra porque hemos visto que dependiendo de las circunstancias, de cómo esté el conductor, de cómo esté la vía, de cómo esté la climatología, todo esto y de la velocidad que lleve, todo esto va a influir a la hora de dejar una distancia o dejar una completamente diferente, ¿sí o no? Entonces, ¿puedo poner una cifra de decir voy a dejar siempre 20 metros? No. Unas veces me servirá, pero otras no. La mayoría no me va a servir. ¿Por qué? Porque se van a dar circunstancias completamente diferentes. Entonces, vuestra respuesta tendría que haber sido la que ha dado Izan. Depende, ¿vale? Es decir, que la distancia de seguridad, el conductor es el que tiene que adaptarla dependiendo de todas estas cosas que hemos dicho. Si yo me he levantado con un dolor de cabeza horrible y me he tomado una pastilla, ¿vosotros pensáis que yo estoy en condiciones de reaccionar igual que si me hubiese levantado bien? No, pues eso es una limitación que va a hacer que mis reflejos aumenten la velocidad, la distancia, perdón. Entonces, todo eso lo tiene que valorar el conductor. El cómo esté el conductor, el cómo esté la vía, el tipo de vehículo que yo lleve. Pues si yo llevo un vehículo que es viejo y que frena fatal, pues tendré que tenerlo en cuenta, ¿sí o no? No frena igual un vehículo antiguo que un vehículo moderno. Y también algo que es muy importante y que no hemos mencionado es el estado de los neumáticos. Las ruedas es fundamental que estén en buen estado y con muy buena presión. La falta de presión hace que la distancia de seguridad se aumente y el exceso de presión exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no frena adecuadamente el sistema de frenado en una rueda que no esté en condiciones. Entonces, los neumáticos también son muy importantes de tenerlos en cuenta, ¿vale? La vía, las condiciones meteorológicas, todo esto. Si hay niebla o está lloviendo copiosamente, ¿qué tengo que hacer? Adaptar la velocidad a esas condiciones. ¿Por qué? Porque si me surge cualquier imprevisto voy a necesitar
más distancia a la hora de frenar y a la hora de detenerme. ¿Lo estáis entendiendo? Entonces, la distancia de seguridad no es una cifra, sino que yo tengo que adaptarla dependiendo del momento y la circunstancia. Factores que influyen. Ahí estamos, lo hemos ido diciendo. La velocidad, el estado de la carretera, la eficacia del sistema de frenado, si es viejo, si es el conductor, muy importante, ¿vale? Como ya lo hemos dicho, hay, ojito, que esto ha cambiado ahora en la modificación. Antes se perdían 3 puntos. Ahora, no respetar la distancia de seguridad va a hacer o va a suponer la pérdida de 4 puntos en nuestro permiso de conducción. El tipo de accidente que sería es un alcance. Un alcance se puede evitar siempre que mantengamos la distancia de seguridad. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale. Distancia de seguridad, distancia de reacción, distancia de frenado... Sí que hay tipos de distancias, sí. Menos mal que ya conocemos el significado de cada una de ellas. Y lo que puede suceder si no le damos importancia. Siempre debemos mantener la distancia de seguridad para evitar un accidente. Hoy han estado muy atentos, Rosy. Yo creo que sin duda van a saber responder muy bien a tus preguntas. Pero, Rosy, ¿dónde estás? Hola, hola. 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 ¿Habéis estado muy atentos? Sí. Uy, ese sí. A ver, lo vuelvo a preguntar. ¿Habéis estado muy atentos? Sí. ¿Os puedo preguntar? Sí. ¿Quién quiere que le pregunte? Hernán. ¿Tú sabes lo que es la distancia de seguridad? Sí. Venga, dilo. La distancia de seguridad depende del sitio en el que estés y depende de las condiciones en las que esté. No, la pregunta es, ¿qué es la distancia de seguridad? Vale, la medida que tienes que tomar para salvarte y para ver lo que tienes de frente para... Es que no sé cómo explicarlo. A ver, Lucas, dinos qué es la distancia de seguridad. Es la distancia que tienes que mantener con el coche delante para no chocarte. ¡Bravo! Muy bien. A ver, Judith, ¿qué distancia es la adecuada? ¿Podemos poner una cifra? No, depende de las circunstancias. Muy bien, es muy buena la pregunta. La respuesta. Jimena, a ver, ¿a ti qué te parece? ¿Que las ruedas de los coches influyen a la hora de la distancia, de tener en cuenta una distancia u otra? Sí. ¿Qué pasa? Porque si no tienes el suficiente aire o las ruedas están en malas condiciones, pues conduces peor y, por ejemplo, si tienes que frenar, pues frenas mucho peor. Muy bien, Jimena. A ver, Izan. Izan, sí. ¿A ti qué te parece si la calzada está mojada? ¿Qué pasa a la hora de mantener la distancia de seguridad? Pues que cambia la distancia, tienes que mantener bastante más distancia porque el frenado tardas más en frenar. Muy bien, porque interviene la vía, ¿verdad? Y las condiciones meteorológicas. Ruth, a ver, ¿qué te parece a ti quién va a tener que tener más distancia o guardar más distancia? ¿Si voy conduciendo con una bicicleta o si voy conduciendo un camión? Un camión, porque al ser más grande es más difícil controlarlo. Muy bien. A ver, ¿alguno quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere hacer pregunta? Pues venga, vamos a preguntar ahí a Izan, a Ian. A ver.
Si tú vas detrás de un coche que va muy, muy rápido y tú vas más rápido que él, ¿qué pasaría? Pues que no me daría tiempo a frenar y me chocaría contra él. Muy bien. ¿Y cuántos puntos se pierden por no mantener la distancia de seguridad? 4. Muy bien. Oye, chicos, habéis estado súper atentos. Muy bien. ¿Qué os parece si nos vamos a ponerlo en práctica? ¿Sí? Pues venga, nos vamos a la práctica. ¡Vamos, chicos! Salimos del aula y ya sabemos qué es la distancia de seguridad y en qué ocasiones debemos aumentarla. Ahora mismo en estos CAR vemos que es muy corta y claro, si nosotros aceleramos, lo que va a suceder es que vamos a chocar, pero eso es lo que tienen que evitar nuestros alumnos ahora después de la publicidad cuando salgan a hacer la parte práctica. Lo vemos en unos minutos. Ya estamos de vuelta en el Parque Te Enseña tras esta publicidad. Bueno, Margarita, hemos visto que en el aula los alumnos han estado muy atentos, han aprendido muy bien esa lección, pero si te parece vamos a hacer un pequeño repaso también para los que nos siguen desde casa para que interioricen bien qué es la distancia de seguridad, que aquí vemos un ejemplo, aunque claro, es pequeñita, pero ¿qué es la distancia de seguridad? Pues la distancia de seguridad es aquella que todos los conductores, todos, tenemos que mantener siempre con respecto al conductor que vaya o el vehículo que vaya delante de nosotros. Evidentemente, la distancia de seguridad no es un concepto que se pueda cuantificar, de decir, dejo siempre 4 metros, por ejemplo. No, ¿por qué? Porque en cada situación va a ser una distancia completamente diferente. Y claro, ese es un trabajo que nos toca o nos corresponde hacer a cada conductor, dependiendo y evaluando las condiciones, el momento, cómo estoy, cómo está la vía, el vehículo que yo llevo. Todos estos factores voy a tener que mantener una distancia u otra. Claro, es muy complicado digamos, de saber si la distancia que estoy dejando es la adecuada o no es la adecuada. Si tenemos alguna duda, por ejemplo, para carretera nos viene muy bien el poder poner una referencia y contar 1101, 1102 y si me he comido esa referencia, es que no estoy dejando la distancia de seguridad, exacto. Poco espacio. Y luego en ciudad, claro, es más complicado, pero, jolín, si tenemos duda, pues cuanta más distancia dejemos, más mucho seguros mejor, efectivamente. Decías, Margarita, que todos los conductores deben dejarla, es decir, si llevamos una bicicleta, también, claro. Sí, evidentemente, hombre, una bicicleta a la hora de frenar no va a necesitar tanto espacio para detenerse como, por ejemplo, si llevamos un camión, que lo han dicho los chicos ahí dentro muy bien, que claro, el peso del vehículo también influye en la distancia de frenado. Decíamos que son varios los factores que afectan, por supuesto, el conductor, el estado del vehículo, cómo estén los frenos, los neumáticos, pero uno muy importante, sobre todo ahora, en estos meses en los que estamos, es cómo esté la calzada, porque no es lo mismo que un día nos salga soleado o que las temperaturas estén bajo cero, porque eso cómo influye, cómo afecta. Hombre, está claro, si la vía no está seca, pues el coche a la hora de resbalar, o el vehículo, no tiene por qué ser un coche, puede ser cualquier otro tipo de vehículo, va a resbalar y el sistema de frenado no actúa igual que en unas condiciones secas, de estar seca la vía. Entonces, claro, se necesita más distancia de seguridad. Siempre con hielo, con nieve, con lluvia, aumentarla. Y ahora que dices lo del hielo, sí que quiero hacer aprovechar esta situación para hacer un llamamiento a los conductores aquí en Ávila, sobre todo ahora estas mañanas que nos encontramos con los coches helados, no tiene nada que ver con la distancia de seguridad y sí tiene que ver.
pues que por favor cuando monten a su vehículo intenten tener limpios los cristales, perdón, de hielo, porque el hielo resta muchísima la visibilidad y va a favorecer el que nosotros se nos escape algo y tener un accidente. Entonces es preferible perder un ratito en Quitando bien el hielo y luego ya conduces con total garantía de que ves todo y que tenemos que tener también eso en cuenta. Y también con la niebla que siempre moja un poquito. Y a raíz de lo que decías... La niebla se puede helar, exacto. A raíz de lo que decías, Margarita, de limpiar bien las ventanillas y la luna, claro, eso también nos afecta porque decimos que esa distancia de seguridad es la suma de desde que yo veo el obstáculo exacto. a que mi coche se detiene, es decir, es la suma de que yo veo el objeto y es decir, la distancia de reacción y la distancia de frenado. Exacto, exacto. Si tú no ves bien, no vas a reaccionar con la prontitud de si vieses bien, eso está clarísimo. Y efectivamente que afecta perfectamente. Pues para evitar esos choques por alcance, que estos dos vehículos que por ejemplo tenemos aquí no colisionen, vamos a ver cómo de bien hacen nuestros niños de hoy la práctica. Montamos, venga, vamos a señalizar todos a la derecha, venga, señalizamos a la derecha. Os recuerdo que señalizamos todo con el brazo izquierdo por el tema del freno. Ahora señalizamos a la izquierda y para parar, toques suaves hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Mirad, ahora si os dais cuenta, estamos muy seguidos unos de los otros, digamos que estamos aparcados, ¿vale? Cuando no tiene nada que ver la distancia de seguridad cuando estamos parados a cuando estamos en marcha. Cuando estamos en marcha tiene que ser completamente diferente a cuando estamos parados. Importante, importante. A ver, cuando paremos uno detrás de otro, no nos podemos quedar pegados o en paralelo, sino que tiene que haber una distancia. ¿Qué distancia? Pues más o menos, si estamos conduciendo una bicicleta, pues vamos a imaginarnos que hubiese otra bicicleta delante de nosotros y esa es la distancia que vamos a dejar. Y luego en marcha os voy a dar yo la referencia, porque os voy a dar ahora la salida y la referencia más o menos que os dé va a ser la distancia que vamos a mantener aquí en el parque, pero cuando estemos en la calle seguramente esa distancia sea diferente, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar en estos momentos la práctica, pero antes de montar en la bicicleta, ¿qué elementos de protección nos hemos puesto? Nos hemos puesto el casco para si nos caemos no nos hagamos daño en la cabeza. Y vemos que como hace un poquito de frío también te has puesto unos guantes. Vale, nos hemos montado en la bici, pero primero hemos quitado ¿el qué? La pata de cabra. La pata de cabra. Entonces ahora mismo ya la bicicleta está sujeta por nuestra pierna. Vale. Vemos que tenemos un compañero que va delante de nosotros. Sí. Y entre una bici y otra hay un hueco. Sí. ¿Cómo se llama ese espacio? Hay que un espacio de seguridad. Hay que dejar unos metros de seguridad para no chocarnos. Perfecto, una distancia de seguridad. ¿Y esa distancia de seguridad siempre es la misma? No, puede depender. Vale. Ahora mismo, que hace sol, no ha llovido, no ha helado, ¿más o menos tú crees que habrá que dejar la misma que un día que haga mucho frío y que esté lloviendo? No, hay que dejar un poco menos, yo creo. Muy bien. ¿Y llevamos un vehículo que pesa mucho? No. No mucho. No. Entonces, si vamos en el car, ¿dejaremos la misma que con la bici? No, porque el car pesa mucho más. Muy bien, entonces dejaremos más distancia. Sí. Vale, ahora mismo el compañero ha avanzado, tú también tienes que avanzar, pero siempre manteniendo ¿el qué? La distancia de seguridad. Muy bien, venga, pues vamos a ello. Bueno, ahora mismo estás cometiendo una infracción. Es que no había salida. Y te voy a decir por qué. Porque tus pies, mira cómo está tu pie izquierdo. Ahora mismo lo acabas de corregir. ¿Cómo estaban tus pies? Colócamelos otra vez. Dentro de la... Estaban en el En el borde de la acera. Estaban en el bordillo. ¿Y ahí podemos poner los pies? No, ¿Por qué? porque
puedes tener un accidente y que te atropellen. Eso es, nos pueden atropellar un pie, que yo creo que duele un poquito. Sí. Vale. Si el paso de peatones tiene semáforo, ¿cuándo podemos cruzar? Cuando esté verde, Cuando esté verde. ¿Y en el caso de que no haya semáforo? que cuando no venga ningún coche o te deje pasar. Vale, ¿y cuándo nos van a dejar pasar? ¿Cuando se hallan? Parado. Vale. ¿Y cuáles son las 3 palabras mágicas a tener en cuenta a la hora de cruzar? Para, mira y cruza. Muy bien. Bueno, ahora mismo sigue en rojo. Pero ahora se nos ha puesto verde. Pues ahora, venga, vamos a cruzar con seguridad. Nos aseguramos de que no venga nadie y cruzamos. Muy bien. Nos encontramos con que el semáforo está rojo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar a que se ponga verde. Vale, entonces nos tenemos que Parar. Y vemos que tenemos una línea blanca pintada en el suelo. Por lo tanto, es donde nos tenemos que parar. Sí. Ni por delante ni por detrás, en la línea. Sí. Muy bien. Vale, bueno, vamos a ver. Ahora mismo estamos paradas donde no hay ningún paso de peatones, entonces no estamos pendientes de si vinieran. Sí. Pero, ¿qué pasaría si ahora mismo viniera un compañero y se colocase detrás de ti? ¿Tendría que pegarse a ti? No, tendría que tener distancia de seguridad. Claro, y si no mantiene esa distancia, ¿qué es lo que podría llegar a pasarnos? Pues que nos podríamos chocar. Vale, y eso es lo que queremos evitar. Sí. Vale, entonces, ¿esa distancia siempre es la misma? Depende de las circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Depende de cómo esté el suelo. De cómo esté el suelo. ¿Tus ruedas están siempre igual? Sí, creo que sí. Yo creo que a lo mejor puede que se deshinchen con el paso del tiempo. Sí, también. ¿Y tú estás siempre igual? No. ¿Todos los días estás igual? No. O sea, que son muchos los factores, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora yo creo que vamos a pasar. ¿Vale? Vale. Venga, vamos. No nos quedamos pegados. No, un poquito más. Un poquito más. A ver, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Habéis visto lo que hemos hecho con la bicicleta, que hemos dado una vuelta alrededor del circuito? Pues ahora vamos a hacer lo mismo para familiarizarnos con los mandos del CAR, y lo que quiero es que en esta vuelta de reconocimiento vayáis frenando, acelerando, para ver cómo se comporta vuestro CAR, para luego poder hacerlo de la distancia de seguridad, ¿vale? Para ver lo que tarda en frenar, el recorrido que hace a esa velocidad, ¿vale? Así lo vemos y podemos luego mantener la distancia adecuada. Yo de todas maneras os voy a dar la salida y os voy a marcar una referencia, pero ojo, esa referencia es solamente para aquí, para circular en el circuito, ¿de acuerdo? Porque si estuviésemos en la calle, seguramente la distancia sería diferente, ¿vale? Acordaros que hay que adaptar la distancia a las condiciones que se den de la velocidad, de la vía, del estado de la vía, mi vehículo, todo esto, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar por Mauricio. Empezamos y venga, a probar cómo frena el CAR. Venga. Nos acabamos de montar en el CAR y nos han explicado bien cómo funciona. A ver, ¿cuántos pedales tenemos? 2. ¿Y cuáles son esos pedales? El acelerador y el freno. ¿Cuál es cuál? El acelerador es el más cercano a la rueda. Muy bien, y el freno el otro. ¿Con qué pie vamos a accionar cada uno de ellos? Con el derecho. ¿Los dos? Sí. Muy bien, es decir, como si fuera un coche normal. Vale, nos hemos montado en el CAR y además del casco, ¿qué es lo que nos hemos puesto? El cinturón. Porque el cinturón es muy importante. ¿Sabes cuántos puntos nos quitan si no nos ponemos el cinturón? 4. Muy bien. Que son los mismos puntos que nos quitan si no respetamos el qué. La distancia. La distancia de seguridad. Ahora mismo hemos visto que mantenemos un espacio con el CAR que va adelante. Eso es lo que se conoce como distancia de seguridad. ¿Qué vamos a conseguir evitar si la mantenemos? Un choque. Un accidente por alcance, que son muy graves. Y ahora mismo, ¿tú más o menos qué distancia has mantenido? Que aquí dentro entre un qué. Un CAR. Un CAR, vale. ¿Y siempre vas a mantener esa distancia? Pues depende.
¿De qué depende? A ver. Depende de la condición meteorológica, del el estado de las ruedas, Muy bien. ¿Y hoy que tenemos un día soleado? pues esta distancia. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Nada. A ver, ¿cómo explicamos lo que ha pasado? Que Que nos hemos ¿Qué? hemos chocado. no me he tocado, he No. raspado. Bueno, nos hemos chocado. ¿Y por qué nos hemos chocado? Porque no hemos respetado el qué. La distancia. No hemos respetado la distancia de seguridad y aparte que no hemos frenado a tiempo. Entonces, claro, nos hemos rozado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ¿Cuántos puntos podemos perder por lo que ha 4. pasado? 4 puntos. Entonces, vamos a repetir. ¿Cuál es la distancia que hay que dejar entre un car y otro? un car, o sea, un car entero. Muy bien, es decir, imaginarnos que entre un car y otro tiene que entrar otro car. Ahora mismo estamos un poquito justos. Tendríamos que estar un poquito más hacia atrás. Pero hoy tenemos un día bastante bueno que hace sol. ¿Qué pasa si está lloviendo, nevando? ¿Qué pasaría? Que hubiera ido más metros para adelante. Debería haber más metros, porque claro, la carretera estaría helada y ¿qué pasaría? Que por mucho que frenemos, Lo hubiera chocado. claro, porque el coche sigue recorriendo distancia. ¿Lo vamos a tener en cuenta ahora? Sí. Muy bien. A mantener esa distancia de seguridad. Ahora mismo vemos el espacio que tenemos entre los dos car. ¿Tú crees que es un espacio, una distancia de seguridad apropiada? Para estos car y las velocidades que tienen, yo creo que sí. ¿Tú crees que si aquí te entra un car? No. Entonces no es la velocidad, no es el espacio adecuado. No. Mira hacia atrás. Mira el espacio que ha dejado tu compañero. Esa sí que es una buena distancia. ¿Qué pasa si la dejamos tan corta? Que se podrían chocar en un accidente. Nos podemos chocar. Entonces, como queremos evitar esos accidentes, vamos a dejar mayor distancia. Imagínate que hace más frío y que ha helado. ¿Qué pasaría entonces? Que como suelo estar congelado, pues a lo mejor al frenar me chocaría contra el delante. Claro, es decir, nuestro vehículo va a tardar más en frenar, por lo tanto, esa distancia tiene que ser mayor. Ahora mismo tenemos el semáforo en verde, entonces nuestros conductores pueden retomar la marcha. Hoy nos vamos del parque con la lección bien aprendida y es que hemos conocido cómo de importante es mantener esa distancia de seguridad para evitar esos choques, esas colisiones por alcance. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos muy pronto porque seguimos aprendiendo las normas de tráfico. Todos los alumnos que durante este curso escolar visiten el Parque Municipal de Educación Vial tendrán la oportunidad de llevarse importantes premios, no solo a través del tradicional concurso que realizan desde el parque, y es que la 8 Ávila también sortea entradas para poder visitar y disfrutar de Micrópolis, el mayor centro de ocio infantil en Madrid, una auténtica ciudad hecha a medida para los pequeños de la casa.